Y bueno, señores, vamos a ir a la primera entrevista de la tarde. Recién con Juan hablábamos de el ambiente revuelto en el que vivimos y mucho de lo revuelto tiene que ver con la economía. Y por eso llamamos a un amigo de los que saben mucho de eso. Y estoy saludando a Raúl de la Torre. Rulo, Claudio Angelini, quien te habla, y Juan Reginato, te saludamos desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué dicen? Acá estamos. Bueno, muy bien por aquí. Ter- Mira, recién antes de irnos al corte musical, estamos Sí. caracterizando un poco, ¿no? La realidad, todo lo que está pasando con el gobierno nacional, la pérdida de apoyo, pero me parece que todo eso, la madre del borrego es la economía. No sé vos qué Es- pensás. sí, no, por lo menos tiene bastante que ver, porque cuando inclusive algunos analistas y consultores que están trabajando sobre el tema de elecciones te confirman que inclusive los temas de corrupción o los escándalos que empiezan a circular tienen mayor penetración cuando la cosa económica está mal. Cuando la economía anda bien, pareciera ser que todos somos socios de eso y dice, bueno, podemos mirar para un costado, no pasa nada. Claro, un ¿Quién nos poquito. roba un poquito? De ese tipo de cosas. Y pasa de largo. Ahora, cuando el conflicto es económico y lo empezás a sentir en el bolsillo, en el laburo o vas a hacer las compras y te venís con la mitad de las cosas porque no te alcanzó la plata, ahí ya la cosa se pone más complicada. Y evidentemente esto está pasando y el gobierno, te diría que en materia económica, no es que no la está acertando, está cometiendo un desacierto tras otro. Es tremendo lo que está pasando, por ejemplo, en el mercado cambiario, en todo el tema financiero, que para este gobierno es o era por lo menos un flanco fundamental. Lo estamos viendo a diario. O sea, tiene muchísimas dificultades y todas las previsiones marcan que vamos directamente a chocarnos contra una pared, ¿no? Sí, claro, porque se vendieron como los expertos en esto, justamente donde Sí. más ruido están haciendo. Ahora, si tuvieras, Rulo, que caracterizar en 4 o 5 ejes fundamentales del problema, ¿cuáles serían? Sí, indudablemente hoy el problema que tenemos más sobre la mesa, más importante, es que estamos viviendo una situación recesiva y con una tendencia a empeoramiento ya a niveles muy graves. Es decir, hay una caída del consumo, hay caída de la producción y ventas. Todo esto está generando un proceso muy violento de deterioro de la economía. Adicionalmente, hay muchas condiciones de inestabilidad que marcan que esto todavía puede empeorar, que tiene que ver con el tema de la presión sobre el dólar, y una inflación que probablemente vuelva a ser protagonista en las páginas económicas en los próximos meses. Y el complemento de eso es que tenés una política económica que está muy desacertada en cuanto al diagnóstico con respecto a cómo se resuelven estos temas, y entró ya en una fase de deterioro de la confianza de los sectores financieros, que son los que lo han venido respaldando. Me parece que eso son las condiciones así más visibles de la crisis. Después uno puede profundizar y decir, bueno, qué pasa con los distintos factores, cómo están jugando, cuáles son las presiones, cuáles son las confrontaciones, o cómo lo está sufriendo en particular algunos sectores de la población, ya sea que sean asalariados o trabajadores irregulares. Todo esto me Mm, parece que es complementario. Como pregúntate, los, claro, los factores fundamentales son los claro. primeros que te dije. Los ejes por donde la cosa Claro. gira. O sea que está mal solamente el sector productivo, el sector financiero y el sector cambiario. Lo demás está todo bien. Sí, todo fenómeno, sí. No, no, yo te diré, lo demás también está mal, pero bueno, bien atrás de eso, bien Claro. atados a eso, ¿no? Porque si vos me dejás de lado el tema de lo que pasa con el comercio, con el tema, qué sé yo, de lo que pasa con otros sectores de la sociedad, también están tan complicados con este tema, pero Claro, sí, hoy son, leíamos, por son, son ejemplo, los ejes. el problemón que está habiendo en San Nicolás con la UOM, Sí, sí. con Techin, Ternium y todas esas empresas. Es decir, lo productivo se está afectando también a nivel de gran empresa.
De gran empresa, sí, porque te iba a decir justamente eso, de Techín para abajo. Techín es la más grande y después todas las demás metalúrgicas de toda esta franja de lo que vendría a ser la Ruta 9, digamos, Claro. empezando por Provincia de Buenos Aires y después cuando entra en la parte de Santa Fe y Córdoba, están todas afectadas. Este es un factor ahí muy explosivo, por eso que se está dando esta marcha, esta movilización hoy de los metalúrgicos, porque eso me parece la punta del iceberg, ¿no? Estamos en un estado de mucho deterioro y bueno, con respecto a lo que decía, sí, hay grandes empresas que ya están sufriendo las consecuencias, sobre todo aquellas que están más ligadas al mercado interno. Ujú. Y vos imaginate, el tema, de esto me lo explicaban en estas horas que estábamos analizando el tema, todo el sector siderometalúrgico, con la caída del consumo interno, con la competencia de importados que tienen con productos finales y la desaparición de la obra pública nacional, le pegaste 3 bombazos, que cualquiera de esos uno solo, hubiera sido una dificultad importante. Ahora, le pegaste 3 bombazos al mismo tiempo. Claro. ¿Cómo no van a estar en crisis desde lo más grande hasta lo más chiquito? Esto, te digo, Claudio, hay una cuestión importante en lo político también con esto, porque esto está marcando que algunos sectores del gran capital, es decir, de la cúpula dominante de este Ujú. país, ya está disconforme con esto, está diciendo, estamos perdiendo plata con estos muchachos, esta política nos lleva al abismo, no queremos saber más nada con esto. Entonces el gobierno ha perdido hasta ese nivel de respaldo de grandes sectores económicos que hasta hace unos meses se manifestaban públicamente en favor del gobierno o como respaldo del gobierno. Hoy eso ya no existe, hoy eso se perdió. Por lo menos se rompió, se fracturó esa postura que uno podría decir era la característica de la cúpula dominante en conjunto. Hoy ya, yo diría que una gran parte, creo que la mayoría de esa cúpula ya no los acompaña. Raúl, Juan Resinato te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Juan? Bien. Vos decías que hay sectores del gran capital nacional Sí. que empiezan a tomar distancia. Por ahora, públicamente no hay una manifestación clara en ese sentido. Hay que leerla entre líneas. No la hace muy público, pero más o menos entre líneas se puede leer que algo de esto Claro. que ya lo empiezan a dejar dejan expuesta esa postura, ¿no? Ahora, pero entre líneas, como vos decís, está sí. bien. Ahora, esos sectores no son de quedarse con los brazos cruzados. No. ¿Qué esperan esos sectores que suceda desde el plano económico con el gobierno? ¿O si incluso imaginan alguna modificación en el esquema de gobierno? Vos bien dijiste que no lo están manifestando públicamente, pero uno puede suponer y entender a qué están jugando estos sectores. Yo creo que están jugando a una perspectiva de un viraje político, un cambio en las condiciones del plan económico de gobierno. Yo en ese sentido leo, por ejemplo, un documento muy importante que sacó esta semana Domingo Cavallo en su blog, donde hace esto creo que fue el lunes, si no me equivoco, Sí. donde hace una caracterización muy dura con respecto al gobierno, para que le marca un diagnóstico de que este plan económico está terminado, y hace su propia propuesta, que es una propuesta atada a la convertibilidad y decir, esto se recupera únicamente si recomponemos la situación monetaria y cambiaria. Obviamente él está en contra de toda lo que son las intervenciones que está haciendo el gobierno para tratar de controlar el dólar. Y por otra parte hay un mensaje para mí muy fuerte, muy claro en su intención, que dice, si pretendemos llegar a las reformas impositivas, laboral y previsional a las que se aspira, que son las de los sectores dominantes, Claro. necesariamente primero tenemos que resolver el tema monetario y cambiario. O sea, le está marcando el camino y yo creo que se está autopostulando para presentar ese plan, por sí mismo o a través de otra persona, no necesariamente Sí. digo que Cavallo va a ser el ministro de Economía, pero hay un sector que ya está jugando
a hacer la puerta de salida para la política económica, probablemente después de las elecciones, dando por terminado este ciclo. Y yo creo que ese sector, como puede ser el caso de Cavallo, está siendo apoyado o impulsado por un sector de la producción, sobre todo de la cúpula dominante. Bueno, uno sabe que históricamente Cavallo estaba muy vinculado a Arcor, uno supone que en esto Techín debe estar jugando también, y otros sectores más ligados por ahí a los rubros energéticos o agroexportadores también deben estar jugando sus fichas, ¿no? Entonces, yo supongo eso, yo supongo que ya están pensando en alguna sustitución del actual modelo económico por un modelo que siga siendo favorable a ellos, pero que les cuida un poco más el negocio. Este modelo ya no se los cuida. Sí, yo creo que eso se puede corroborar escuchando los medios más grandes, los medios más concentrados, donde es evidente que le han soltado la mano. Y esos medios son de ellos, así que no hay... Tal cual, sí, sin ninguna duda. Sí, esa es otra manifestación, es cierto. Ahora, de esto mismo. Ese camino que estás planteando tiene a la vuelta de la esquina más conflictividad social. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque si lo tuviera que sintetizar, ¿qué significa eso? O por dónde pasa eso? Y bueno, yo creo que lo que están pensando es una devaluación fuerte, tratar de acomodar las fichas para estabilizar en un estrato que signifique precios más altos que los actuales y un dólar más alto que los actuales. Es decir, el resto somos los que pagamos el costo de los platos rotos y dicen, bueno, pero a partir de acá normalizamos todos. A partir de acá, porque me sacaste la mitad de lo que tengo, me sacaste media casa, la mitad de mis ingresos, y si a partir de acá estabilizo, bueno, yo creo que por ahí es la propuesta, y bueno, y obviamente, como vos decís, esto genera mayor conflictividad social sobre una situación que ya es conflictiva. Esto no es Milei diciembre de 2023, que venía medio un despelote y tenía un compás de espera. Hoy tenés acelerado todo el proceso, y bueno, lo que hablábamos al principio, el tema de los metalúrgicos en toda la zona de San Nicolás es una manifestación de eso. Me parece que la cosa viene complicada, viene dura por ese lado, ¿no? Y además del plan que parece tener en la cabeza Cavallo, que mencionabas, imagino que hay más sectores, que hay más gente viendo esta situación y planteándose el cómo sigue. Sí, seguro que hay más sectores. Digo, lo de Cavallo me parece que fue una manifestación muy explícita. Digo, por eso lo tomo como ejemplo, más que decir que este es el plan. Pero evidentemente vos tenés políticamente, a ver, sectores del PRO que no terminaron de cerrar acuerdos con el gobierno, un sector sí, pero otro sector no cerró acuerdos con el gobierno. El propio Mauricio Macri me parece que está en ese juego. Me parece que están a la expectativa de que esto se derrumbe y ser ellos la pieza de cambio, digamos. Y bueno, a Macri están alineados otros economistas también, y otros sectores, empresarios y demás, que están seguramente haciendo sus propios cálculos, sus propias especulaciones. Y después prácticamente en todos los sectores, en los bancos que le han corrido también, le han soltado la mano al gobierno y lo están presionando y jugando a seguir ganando plata en medio de este despelote. Claro, proporcionarle la suba de encajes, ¿no? Obvio, claramente, están tan enojadísimos con que el gobierno, este gobierno le salió intervencionista, ¿viste? Claro. Un poquito más de encaje y se van al modelo del 73 del gobierno de Cámpora, te digo. Claro. Sí, vamos a hacerla. A ver, digo, explico el chiste porque si no, muchos no lo van a entender. Llevar el encaje, que hoy lo tienen en 55%, a un 80, un 90%, es lo mismo que la nacionalización de los depósitos. Claro. Es decir, que el banco, plata que agarra de algún ahorrista, se lo tiene que dar al Banco Central y decir, ahora, ¿qué me autorizás a hacer con esto? Eso es un encaje del 90 o del 100%. Eso, en los 70 se llamaba nacionalización de los depósitos, que era la discusión que teníamos en la facultad o que había medio
entre lo académico político dice, bueno, pero esto no es la nacionalización de la banca, es la nacionalización de los depósitos, ¿viste? Entre los Sí, tan de esa- izquierda y no tan de izquierda, digamos, Claro. la discusión era en esto. Pero lo increíble es que esto se está dando, con otras palabras, en el gobierno de Milei, con Sí, sí, Caputo es de ministro. castrochavista. Claro, tal cual. Sí, y ahora, Rulo, mirando para adelante, suponte que dentro de 2 meses, no sé qué pasa, asume un gobierno nacional y popular, Rulo de la Torre, ministro de Economía. Bueno, Mucho, contando con... no los atiendo más. Eso para empezar. No. Pero más allá de preguntarte de qué te disfrazás, es qué habría que empezar haciendo. Insisto, descontando un apoyo político, ¿no? Que busque, Sí, claro, bueno. que busque la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Bueno, Y ¿qué bueno, hacemos? y antes de discutir la medida económica, vamos a tener que discutir la propuesta política. Porque, a ver, te doy un ejemplo que el otro día lo daba en una charla acá con compañeros de una unidad básica. Ujú. Si yo te traigo, yo te digo, vos sos presidente, yo soy ministro de Economía, pero vos sos el presidente. Dale. Y vos me decís, Rulo, ¿qué hacemos para tirarme alguna medida para arrancar? Bueno, yo te puedo tirar a ver, hagamos una reforma financiera importante, cosa que los bancos no jueguen nada más, ya la especulación, que jueguen a favor de la producción, volvamos a este tema de la reforma financiera pendiente. Ujú. Hacer una reforma impositiva para que paguen, vamos a necesitar plata, así que paguen los ricos, que paguen las grandes empresas y no que pague la gente sobre su sueldo, impuestos y demás. Bueno, fenómeno. Y vos me decís, bueno, ¿nos largamos en esto? No, pará un poquito. ¿Qué vas a hacer con la justicia? Claro. ¿Por qué vas a hacer con la justicia? Y porque esto que te estoy proponiendo lo hacemos votar en el Congreso, pero la primera que lo vamos a aplicar aparece un juez de Salta y Un te amparo. dice una cautelar, un amparo, y no la podemos aplicar. ¿Por qué? Y porque la justicia está capturada por los grandes poderes que son con los cuales nos vamos a tener que enfrentar para hacer una política en favor de la gente. Entonces, ahí es donde empieza el tema. La primera definición es ¿con quién te vas a pelear? ¿Con quién estás dispuesto a pelearte? Porque si yo te doy medidas económicas, seguramente van a ser medidas que no van a conformar al 100% de los actores económicos. Van a ser a favor de una mayoría y seguramente quitándole privilegios a un sector minoritario que son los que se beneficiaron con todas estas políticas. Hay que pisar Y algún eso, callo. y claro, más que pisar algún callo, te agarrás trompada con unos cuantos. Dice, claro, no mire para abajo, para el lado de los callos, porque nos va a ir mal. Claro, mira para arriba, más vale. Sí, pelear, tener 4 brazos necesitas para sacar trompadas, pero por esto se necesita más, aparte del apoyo político, la decisión y la firmeza política para que estas medidas económicas, que yo como ministro te puedo proponer, estén acompañadas por empezar a generar condiciones o abrir el paso para que esas medidas puedan avanzar. Claro. Entonces, este es el gran problema que tenemos, que hoy hay un condicionamiento y un retroceso en cuanto a la posibilidad de aplicar estas medidas, y es lo primero que tiene que discutir. Y te doy un ejemplo práctico, además de que ya te digo. Tenemos un Estado nacional, una estructura estatal para responder a las necesidades que tenemos para aplicar estas medidas y que se cumplan. Claro. Porque una de las cosas que más nos va a costar es recuperar ese Estado que se desmanteló en todos estos años. Sí. No Sí. solo, lo de Milei fue tremendo, es decir, el tema de la motosierra y todo este chiste. Pero veníamos ya de un deterioro en los años anteriores que no se recuperó nunca. Entonces, digamos, y hoy necesitas un Estado fuerte, un Estado que cumpla su rol, que en este caso el rol regulador del Estado o compensador es mucho más necesario porque está muy descompensada la economía. Entonces, si vos vas a querer recuperar el sector que tiene el platillo que quedó más abajo, te va a costar, te va a resultar mucho más pesado ese platillo levantarlo hasta que quede al nivel del otro. Entonces, estas son las condiciones políticas que hay que entender que esto no se resuelve con medidas económicas muy inteligentes o brillantes, sino con fuerza política para empezar a revertir esto. Y anticipo eso, un plan de ese tipo, no esperen que tengan el consenso del 100% de la población o del 100% de los sectores económicos. Claro. Va a ser afectando a algunos de esos grandes sectores necesariamente.
Sí, tal cual. En ese sentido, el domingo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Así es. Una pregunta es, el resultado de esas elecciones, el lunes, Sí. ¿hay grandes cambios? ¿Se modifica sustancialmente el escenario? ¿O pesa más algo que pasó inadvertido pero que recién sucedió y es que el gobierno, que el Senado acaba de darle media sanción a la ley que vuelve un poco más racionales la manera en la que se dicta un DNU? Porque eso sería una limitación directa a la manera en la que se viene manejando el gobierno, ¿no? ¿Cuál de las dos, o las dos, o qué pasa? No, sí, yo creo que todas, que son las dos, en principio. En principio parece que lo que pasó hoy en el Senado es mucho más importante, porque es una limitación para adelante. Y lo otro, lo económico, ligado al tema elecciones, y ya te digo, yo estoy desde este momento, estoy muy atento a lo que pasa no solo en las elecciones, sino el lunes a la mañana, porque hay que ver cómo reacciona el gobierno ante un resultado que no sea favorable. Hay que ver cuál es la reacción, porque si la reacción es, y ya tenemos antecedentes, tipo Mauricio Macri, 2019, claro. Cuando pierde una elección, salió y le prendió fuego a todo, y dijo, váyanse todos, que el dólar se vaya a cualquiera, porque si ustedes votaron kirchnerismo, esto es lo que tienen. Más o menos dijo eso, ¿te acordás? Sí. Bueno, imagínate que el gobierno haga una cosa así. Bueno, acelera la crisis, obviamente, ahí sí entramos, va a ser una semana fuerte, violenta y para agarrarse ponerse los cinturones, porque va a venir muy agitada la cosa. Y puede pasar. Simplemente con que el resultado no le sea favorable y el gobierno tenga una reacción así intempestiva que obviamente que a este gobierno no se le puede descartar. Claro. Que juegue una posición más moderada y diga, bueno, no, que si yo seguimos creciendo en esto, hacemos alguna modificación así leve, qué sé yo, y de esto les tire un poquito más hasta las elecciones, las otras elecciones, el 26 de octubre, también puede pasar, pero depende mucho de la reacción del gobierno todo esto. Depende mucho no es que la economía cambia totalmente, ni cambia la composición, digamos, las relaciones políticas. Sí, obviamente, si hay un triunfo importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se significa un respaldo muy grande para el gobernador, obviamente, ahí hay un cambio en las relaciones, Claro. los pesos relativos políticamente, pero eso tiene una proyección más para adelante, no es que de un día para el otro cambia todo. Claro, yo lo que Ahora, veo, si el gobierno reacciona a lo loco, y como un animal herido, claro. un animal salvaje herido el lunes a la mañana, entonces ahí sí tenemos un cambio de panorama violento y bueno, ahí se desata una crisis que todos están previendo y nadie sabe exactamente cómo se va a dar. Es totalmente imprevisible. Vos viste que hace cuánto, 2 días, el secretario de Finanzas anunció que bueno, ahora el Estado va a intervenir en el mercado cambiario, como si no viniera interviniendo, pero bueno, va a intervenir con dólares del Tesoro. Eso por ahí puede ser la antesala de una intervención directa a partir del lunes si no salieran las cosas como ellos quieren. Sí, ahí te puedo, porque lo tengo acá a mano, el dato de hoy, qué pasó con este tema. A ver. Entre ayer y hoy, el Tesoro vendió 352 millones de dólares. 352 entre ayer y hoy, 2 días. En 2 días. Lo traducimos políticamente, esto es una barbaridad. Una barbaridad. Digamos, o sea, lo que está marcando, primero, que si Kirchner con este anuncio pretendía que esto generara algún clima de tranquilidad, decir, bueno, si interviene el Tesoro fuerte, quiere decir que el dólar no se va a ir tan arriba. Al contrario. La pifió fuerte porque esto es lo que provocó que, vos me salís a vender dólares, te los compro, vengan. Comprá campeón, claro. Comprá campeón, están haciendo toda esa jugada. Y por otra parte, hay una lectura un poquito más fina que dice, si el Tesoro Nacional está vendiendo los pocos dólares que acumuló y el Banco Central ya no vende dólares porque no tiene dólares para vender y que no acumula nada, que en las reservas... Sí, claro.
quiere decir que encima están rifando lo que estaba reservado para pagar los próximos vencimientos, porque el Tesoro es el que paga. El Tesoro es el que paga la deuda. La deuda es del Gobierno Nacional, ese es el Tesoro. El Banco Central es otra cosa. El Banco Central es el banco de todo el sistema, y cuando el Tesoro tiene que recurrir al Banco Central para pagar la deuda, le pide plata prestada. Pero el deudor es el Tesoro. La caja es del Tesoro. Claro, entonces, si acá había una garantía de tranquilidad a futuro, decir, bueno, por lo menos la deuda de los próximos 6 meses está asegurada porque el Tesoro tiene la plata, ahora el Tesoro salió a decir, bueno, esta plata la voy a utilizar para meter en el mercado. Y ya le comió 350 millones en, o sea, 48 horas. El riesgo país hay que ir a buscarlo. Pero ¿sabe dónde? Claro, porque el tipo que tiene un bono dice, pero este bono que yo iba a cobrar en enero, los vencimientos de capital e intereses, el tipo que tenía la plata para pagarme se la salió a jugar en el casino y la perdió. Claro. ¿Cuánto vale este bono que tengo en la mano? No sé cuánto vale, pero me lo quiero sacar ya de encima porque seguro que mañana vale menos. Claro. Digamos, bueno, no se lo puede calificar. El riesgo país es justamente el inverso de eso. Cae el valor del bono, sube el riesgo país. Claro. Puede ser matemático, no es una conclusión política esto. ¿Eh? Sí, no son así. Inversamente proporcionales. Exactamente. Bueno. De manera que quiere decir que no estamos en una corrida cambiaria, pero ahí. Sí, ahí nomás. Porque, digamos, a ver, esta medida de Pablo Kirchner, al que más o menos le gusta el tenis y lo ve, esto es un error no forzado. Claro. O si lo querés en otra figura, es un tiro en los pies. O sea, se dispararon ellos mismos en los pies. Con no haber dicho nada, era mejor. Estaba mejor, claro. Es cuando dice, no cometa un error, no metas adentro la que van afuera, ¿viste? Cuando dicen los arqueros, dice, sí, tal cual. Si va afuera, que la pasada, que vas a ir a buscarla y encima la metes para adentro, ¿viste? Dice un compañero que después de la salida de Pablo Kirchner ahora tenemos el dólar Costa Concordia y el capital esquetino se está yendo a Estados Unidos. Sí. Bueno, hay una fuga tremenda. Hay una fuga tremenda. O sea, estamos ante un ciclo que un querido colega amigo, Jorge Molinero, ¿cómo es que? Lo iba a citar y ahora no me acuerdo cómo era. Él le llama algo así como la trilogía perfecta o perversa, que es el tema de, cuando se dan el tema de endeudamiento, fuga e inflación, generalmente se dan los tres juntos, en el orden que quieras. Voy a agarrarlo en el orden que quieras porque esto es un círculo perfecto, un círculo vicioso perfecto. Claro, se autoalimenta. Se autoalimentan, claro, se retroalimenta, porque vos tenés, si vos te endeudas, es porque te faltan dólares, o te falta cubrir algo acá. Si lo cubrís con deuda, pero esa deuda se te va por fuga y te va a provocar inflación igual. Si tenés inflación y problemas, te vas a volver a endeudar. Bueno, el ciclo es así, Y Argentina entró otra vez en ese ciclo que tantas veces le afectó, y uno lo llaman crisis del sector externo, otros lo dicen, bueno, es un problema del déficit fiscal, entonces esto provoca inflación. Llámalo como quieras, pero el ciclo es ese. Es siempre el mismo. Siempre el mismo. Y hoy ya tenemos dos factores que se están dando, y un tercero que está preparándose para entrar en la cancha, que es el regreso de la inflación. Claro. Bueno, Rulo, no queremos robarte más tiempo, hemos estado hablando un rato largo. Podríamos titular la columna como Las puertas del infierno o algo por el estilo. Sí, tranquilamente, sí. Así que crónica de una explosión anunciada. De una explosión anunciada, totalmente. También, totalmente. Claro, sí, lo mismo, sí. Como quieran. Bueno, Rulo, te mandamos un enorme abrazo y muchísimas gracias como siempre. No, por favor, un placer, la verdad, compartir con ustedes algunas reflexiones, aunque no sean lo mejor, pero bueno, por lo menos es bueno conocerlos. Exacto. Un abrazo, Muchas Rulo. Gracias. Chao. Gracias a ustedes.